gracia y paz de Dios sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Y sí, estamos aquí por una razón. Lo hemos cantado, lo hemos dicho, lo hemos expresado. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Creemos en su obra. Creemos. Aleluya. Permítanme, aunque Sally oró, siempre es mi costumbre, yo también orar antes de exponer la palabra. Te pido, iglesia, estate conmigo en pie. Acompáñame en esta oración. El que pueda estar de pie, el que no, quédese sentado. Oremos. Señor Padre, estamos delante de tu presencia primero porque reconocemos quién tú eres. Tú eres nuestro Padre. Estamos aquí porque creemos en la obra de Jesucristo, en su legado para cada uno de nosotros. Estamos aquí porque el Espíritu Santo nos tocó a cada uno de nosotros, nuestro corazón. Nos llevó a entender, Padre amado, que somos pecadores. Y por tu gracia, Dios, recibimos las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el que proclamamos, el que anunciamos y el que no nos cansaremos de exponer todos los días de nuestra vida. A ti te rendimos gloria y sencillamente te pido en esta mañana, como siempre lo hago, Señor, que me escondas a mí detrás de la cruz del Calvario. Es que seas tú, Espíritu Santo de Dios, el único que hable en esta mañana. Exponemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar hoy hablando sobre un maravilloso relato que vemos en la Biblia. Es un relato de un prominente hombre de Dios. Ese relato se encuentra en el Nuevo Testamento. Es el relato de una vida ejemplar. Una vida que nos ha dejado a cada uno de nosotros un legado impactante. El legado de él es a tal punto que el mismo Jesús, nuestro Salvador, expresó sobre este hombre que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que este hombre. Al ver esta exclamación de Jesús, nosotros nos debemos preguntar, ¿pero por qué esa expresión de nuestro Salvador? La historia de este hombre está narrada en los 4 evangelios. Cada vez que vamos a la palabra de Dios y vemos que se repite y se repite y se repite una historia, un mensaje, busquemos, escudriñemos, porque algo importante Dios nos quiere decir cuando hay un énfasis en la repetición. Los evangelios proclaman el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es un mensaje sencillo: el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio de Marcos comienza relatando la vida de este hombre de Dios. Por eso te invito a que vayas en el Nuevo Testamento a Marcos, capítulo 1. Te invito a que dejes tu Biblia abierta en Marcos, capítulo 1. Vamos a ir viendo varios versículos. Nos dice la palabra de Dios en Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Comienza este relato dejándonos saber en relación al nacimiento de esta persona. Esto se anunció 700 años antes por el profeta Isaías. O sea que cuando Isaías anunció de la llegada del Mesías,
también anunció de la llegada de este hombre. Por lo tanto, este hombre es bien importante. Profetizó Isaías sobre este hombre y dijo que vendría delante del Señor anunciando las buenas nuevas, que es el evangelio de la gracia de Jesús. Es críticamente importante este pasaje que se encuentra en Isaías 40, del 3 al 5. Es crítico e importante porque ilustra claramente el plan maestro de Dios en acción. Por cuanto Dios escogió a este hombre para ser su especial embajador y anunciar la llegada del Mesías prometido a un pueblo que desesperadamente necesitaba un Salvador. La primera pregunta entonces esta mañana: ¿y nosotros cómo estamos en Puerto Rico? Leemos o vemos en las noticias, radio, prensa, televisión, ahora en las redes, ¿verdad? Y cada vez que entramos debemos recordarnos que nuestra sociedad necesita hoy también desesperadamente un Salvador que vino hace 2000 años y todavía se necesita desesperadamente a Jesucristo. Porque estos tiempos están difíciles y en Cristo hay esperanza, respuesta, ayuda, consuelo y vida eterna. El nombre de este hombre, Juan. Su apodo, el Bautista. Pero este apodo se lo pusieron también porque era su profesión, la profesión que más destacaba en todo lo que hizo Juan. Nos dice el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Su vida fue más que bautizar. Su vida adulta se caracterizó por la devoción y la entrega a Jesucristo y su reino. Desde los tiempos de Malaquías no se había levantado un profeta en el pueblo. O sea que habían pasado 400 años sin profeta. Dios llamó a este hombre a ser el primer profeta del Nuevo Testamento. Aunque lo conocemos como Juan el Bautista. Pero esta no era su única profesión. Sí, él era el que bautizaba. Pero también predicaba. También era profeta. También fue el precursor de Cristo. O sea que en nuestros tiempos modernos nosotros podríamos decir que en su currículo de vida o su resumen, ¿verdad? También pudiéramos añadir que fue el primer evangelista de los tiempos modernos. Porque, ¿qué es un evangelista? Un evangelista es alguien que, como Juan, comparte las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo porque no se avergüenza del mismo. Y lo comparte con valentía, lo comparte con responsabilidad delante de Dios, lo comparte con amor y lo comparte con la oportunidad de que el Espíritu Santo toque los corazones a los cuales se dirige ese mensaje y vengan y sean parte del reino de los cielos. Por lo tanto, Juan también fue el primer evangelista. ¡Qué currículo de vida! Juan fue un hombre lleno de fe y es un hombre ejemplo para nosotros, los que deseamos compartir nuestros momentos de gracia de Jesucristo. Su nacimiento, un milagro. Nacido de padres ancianos que nunca habían podido tener hijos. Eso lo vemos en Lucas 1:7. Su padre, Zacarías, fue un sacerdote levita. Y como parte del oficio del sacerdote levita, él se encontraba en el santuario del Señor adorando con incienso en el santuario. Él estaba adorando, haciendo el ritual, pero él estaba adorando. ¿Y por qué pensamos y piensan los eruditos estudiosos de los cuales uno se nutre, verdad? Porque se le
presentó un ángel llamado Gabriel. Y este ángel, mientras él estaba haciendo el ritual, pero estaba adorando, le anunció que tendría un hijo y que le pondría de nombre Juan. Zacarías recibió la noticia un poquito incrédulo. Un hijo. Por eso, hasta que Juan no nació, Zacarías quedó mudo, no pudo hablar por su incredulidad. Gabriel explicó, el ángel Gabriel explicó sobre Juan. Dijo, y se lo está diciendo a su papá Zacarías, porque será grande delante de Dios. Él será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que desde antes que naciera ya estaba profetizado, ya estaba declarado por el ángel Gabriel que él preparará el camino del Señor. Su madre Elizabeth era pariente de María, la madre de Jesús. Y es interesante que en la ceremonia de circuncisión, después que nació Juan, que era al 8º día, ¿verdad? Zacarías dijo acerca de Juan, expresó, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan era pariente de Jesús, puesto que sus ambas madres eran familia. Y es interesante porque ese mismo ángel Gabriel le dijo a María, cuando se presentó a María, el mismo ángel, le dijo a María que daría a luz a Jesús. Y también en ese momento le habló sobre Juan. Cuando María llevaba a Jesús en su vientre, fue a visitar a Elizabeth. Y allí, cuando Elizabeth la vio, narra la palabra que en el vientre de Elizabeth, Juan saltó de alegría en el vientre. Y la palabra dice que el feto en ese caso, porque no había nacido, ¿verdad? Saltó de alegría en el vientre y ambos, Juan y Elizabeth, recibieron el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué momento en la historia! Juan tenía un llamado. Pero ¿qué es lo importante en un llamado? Lo más importante en el llamado es que tú tengas claridad a que Dios te ha llamado. Y Juan lo tenía bien claro. De hecho, narra en el versículo 6, estamos en Mateo 1, en el versículo 6 dice, y Juan estaba, dije Mateo, Marcos 1, corrijo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestres. Para nosotros tal vez eso no nos dice mucho, pero eso está puesto así por los escritores de los evangelios para que nosotros entendamos que estaban describiendo con detalle cómo él se vestía, para entender que esa era la vestidura típica de un profeta. Por lo tanto, en esos tiempos era crítico decirlo, señalarlo, y la gente iba a entender, es que los profetas se vestían así, o sea, por eso Juan era profeta. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Él tenía un llamado a la predicación y el bautismo del arrepentimiento. O sea que ratificamos, en su resumen, era predicador. Nos dicen en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, Juan, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea que el tema esencial, principal de las prédicas de Juan era, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O
O sea, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Es el mismo mensaje que estábamos compartiendo esta mañana. El mensaje de Juan, el mensaje de Jesús es el mismo. Y hoy lo volvemos a enfatizar. Arrepintámonos y volvámonos a Dios. Arrepentirse significa dar un giro a nuestras vidas. Que nuestras vidas tengan un cambio, que tengan un cambio significativo. Regresando a Juan, en aquellos tiempos, para que alguien pudiera ser bautizado por Juan, tenía que cumplir con unas cosas. Tenía que arrepentirse, aceptar que era pecador, su condición, arrepentirse y comprometerse a volver a Dios. Entonces Juan lo bautizaba. Y es el llamado que tenemos todos. Pero los fariseos no podían manejar este mensaje. Para ellos esto era bien difícil, porque ellos no se veían a sí mismos como pecadores. Decían, no, pero es que yo soy acá hijo del Dios Altísimo. No se veían como pecadores. Por lo tanto, las palabras de Juan en ese tiempo eran muy duras. Pero Juan lo llamaba generación de víboras. Juan los confrontó diciéndoles, no dependan de su linaje para la salvación, sino arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hoy Jesús nos está pidiendo lo mismo, que cada uno de nosotros, nuestra vida demuestre nuestros frutos dignos de arrepentimiento. Por eso te invitamos que cuando vayas a tomar cualquier decisión que tengas que tomar en tu vida, hagas un alto y te des la oportunidad de ir delante de Dios y deja que el Espíritu Santo te diga que es lo correcto. Porque lo correcto no dañará a nadie. Porque Dios está pendiente a restaurar aún lo que está caído. Hubo un encuentro en aquella época. Los eruditos de la Biblia establecen que cuando Juan comenzó su ministerio público fue aproximadamente 6 meses antes que Jesús. En esos 6 meses la popularidad de Juan fue bien grande. Y aunque eran parientes cercanos, en este caso lejanos, perdón, Juan no sabía quién era el Mesías, aunque eran parientes. No lo había identificado. Es por eso hermoso cuando vamos a la palabra y vemos en el Evangelio de Juan 1, del 32 al 36, que nos dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo, Juan, no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y un día cotidiano, comienza un cambio en la historia de la humanidad. Y se cumple esa promesa de Dios de hace 700 años atrás. Y Juan lo ve. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero ustedes se imagínense en el gozo de Juan, que tenía esta promesa de parte de Dios y de momento al fin tengo el Mesías y Dios me lo confirma porque descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y esa era la señal que Dios me había dado a mí como profeta. Y hoy estoy viendo al Mesías, al Salvador del mundo, que llevo 6 meses predicando sobre él. Yo me imagino que él no durmió esa noche del gozo que tenía. ¿Y por qué me lo puedo imaginar? Y esto es lo hermoso en la historia nuestra de la iglesia. Me lo imagino por lo siguiente. Hace un tiempo atrás, aquí en un culto de oración,
se hizo una dinámica, una invitación. Y yo entregué unos papelitos a la iglesia y le dije, vamos a hacer algo hoy. Hazle una carta a Dios, hazle una petición a Dios, escríbela, vamos a orar por ella y guárdala. Todo el mundo la escribió, oramos por ella y supongo que todos la guardamos. ¿Ah? Pero hubo un día, tiempo después, que una dama de esta iglesia me compartió y me dijo, ¿sabes qué? ¿Tú te acuerdas aquel día de la carta a Dios? Y yo, sí, claro. Me dice, pues Dios me concedió ese deseo. Mira, ha pasado tanto tiempo, que llegó un momento que yo me olvidé de la carta. Pero Dios me concedió literalmente cada uno de los puntos que yo le había pedido en esa carta, cada uno. Y cuando yo caí en cuenta que Dios me lo había concedido tal como me lo prometió, yo no pude dormir toda la noche. Me quedé con los ojos pegados. La dama está aquí haciendo así. No la voy a identificar, pero se le cae el cuello diciendo, es verdad, es verdad, es verdad. Por esa experiencia de mi hermana, es que yo puedo decir, Juan tiene que haber hasta perdido el sueño esa noche. Y haber dicho, wow, es que está aquí el Mesías. Ya hablé de él. Llegó. Ahora es que es. Por esa experiencia es que yo me imagino ese momento en la vida de este gran hombre de Dios. Se juntan, se empalman el ministerio de Juan con el comienzo del ministerio de Jesucristo. Los ministerios se encontraron. En el Evangelio de Juan nos dice, capítulo 3, del 22 al 23. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían a él y eran bautizados. Juan continuó su ministerio y Cristo también bautizaba. Los dos tenían que estar hablando lo mismo. Reconoce que eres pecador, arrepiéntete y vuelve a Dios, que es el mensaje del reino de los cielos que ha llegado. No hubo competencia. Ambos en lugares diferentes manejaron y proclamaron el mismo mensaje. Ambos bautizando. Dos personas que como individuos cumplieron la voluntad de Dios. Sus vidas entrelazadas en Dios. Sus vidas unidas en un propósito divino. Amós en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 3, nos dicen, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso Juan y Jesús podían andar juntos, estaban de acuerdo. Se cumple claramente este dicho de Amós con ellos. Era un mismo propósito, un mismo sentir. Y con ese un mismo propósito y un mismo sentir es que va a llegar el avivamiento a la iglesia. Tenemos que caminar juntos, porque eso nos lo demuestra la palabra. Pero en los discípulos de Juan, ¿qué pasó con los discípulos de Juan? Hubo como que unos celos, ¿verdad? Un pequeño celo, porque la gente comenzó a seguir a Jesús más que a Juan. Y nos dice el Evangelio de Juan 3:25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Estaba claro que fue enviado antes de Jesús. Nosotros hoy en el tiempo presente
necesitamos estar claros cuál es nuestro llamado delante de Dios. ¿Dónde es nuestro lugar en el servicio a Dios y su casa? Juan dijo, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Juan no tenía celo. En él no estaba ninguna competencia en lo absoluto. Juan estaba investido del Espíritu Santo y podía gozarse en la popularidad que Jesús estaba alcanzando. Y ambos ministerios continuaron. Juan estaba claro que su protagonismo comenzaría a descender. Y hace unas expresiones extremadamente importantes y puntuales sobre Jesús. En los tiempos presentes tenemos grandes estudiosos de la palabra. Hombres que se han dedicado, hombres y mujeres que se han dedicado en alma, vida y corazón a estudiar los profundos mensajes de la palabra. Yo quiero compartir unos puntos puntuales que dijo Juan el Bautista y los vamos a poner en el lenguaje actual. Este lenguaje actual lo expresa el pastor John MacArthur, que es un predicador muy famoso a través de las redes, a través de la televisión, a través de las redes, de los medios sociales. Autor o colaborador de más de 150 libros que han sido publicados. Y de hecho, hay una Biblia que es la Biblia de estudio MacArthur, que él hizo, que ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Con esto digo, este hombre sabe lo que está hablando. Y dice, nos explica que en el Evangelio de Juan, y lo vemos en los versículos 3 del 31 al 37, Juan el Bautista expresó, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. O sea que MacArthur nos expresa y nos dice que Juan afirmó, primero, la deidad de Jesús. Juan estaba diciendo, el origen de Cristo es celestial. Él viene del cielo. Y dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. O sea que Jesús, que es el segundo punto que trae MacArthur, conoce cosas que nadie más conoce, porque solo las conoce Dios. Por tanto, vuelve a reafirmar la deidad de Jesucristo. El que recibe su testimonio, esta atestigua que Dios es veraz. Pues el tercer punto que nos trae es, Jesús conoce la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuarto, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cuarto punto de MacArthur dice, Jesús es uno con Dios de una manera ilimitada. Tiene la plenitud del Espíritu. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Quinto punto, Jesús es el heredero de Dios, de todo. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. MacArthur dice como sexto punto de lo que dijo Juan, pero en lenguaje actual, dijo, Juan expresó, el único Salvador es Jesús. Fuera de Él no hay vida eterna. ¡Wow! ¡Qué grandes afirmaciones hizo Juan el Bautista! Que puede ser que uno vaya a la palabra y las lea y no necesariamente las esté interpretando en el lenguaje actual que MacArthur usa.
Juan habló de la deidad de Jesús. Él es Dios, Él tiene el Espíritu. Él es la verdad, el camino, la vida. Sin Él no hay nada más. Juan fue un hombre de fe y llegó a la conciencia de que su tiempo iba a menguar, porque el de Cristo iba a comenzar el tiempo de popularidad de Jesús, el tiempo de los milagros, los prodigios, las sanidades, los mensajes de gracia. Dentro de este proceso, Juan continuó proclamando la verdad. Pero la verdad de Juan la proclamaba de una manera dura. Juan fue un hombre muy valiente. Y esa valentía lo llevó a confrontar a los fariseos, que le decían generación de víboras. Y esa valentía en la fe lo llevó a proclamar que Herodes estaba mal. Nadie le tiraba a los fariseos, nadie se atrevía a confrontarlos porque podían ser castigados. Mucho menos a rey Herodes, porque pudiera recibir un gran castigo. Herodes se molestó con la prédica de Juan y tomó una decisión y lo mandó a arrestar. Es peligroso reprender con la verdad a un déspota. Es peligroso. Juan estuvo dispuesto a pagar el precio y lo encarcelaron. Y este es el impactante final del ministerio de Juan. Y uno se queda aquí diciendo, Juan, un hombre que 700 años antes habían hablado de él. Y de momento su ministerio, por hablar la verdad, queda cercenado. Juan estuvo encarcelado cerca de un año. Pero Herodes no se atrevió a matarlo porque le tenía miedo al pueblo. Porque el pueblo decía, después de 400 años llegó un profeta. O sea, Juan era sumamente importante. Los teólogos dicen que Juan murió cerca de sus 30, 31 años. Murió bien joven. Y murió joven a causa del odio de otros. Fue detestado por decir la verdad, por estar disponible a defender lo que era ético, por no tolerar lo que no está bien. Muchas veces el precio de la valentía es el rechazo público, pero también es la gloria divina. La meta de un verdadero predicador es hablar la verdad sin importar el costo a pagar personalmente. Y en los tiempos presentes vemos que esto es realidad. Hay una vida ejemplar que nos demuestra lo mismo. Se llama Martin Luther King. Lo mismo. Habló la verdad. Separó y proclamó el evangelio y lo que es ético en el evangelio. Y como a Juan, lo mataron. Pero Esteban tuvo el mismo final. Todos los apóstoles tuvieron el mismo final, excepto Juan y Matías, que fueron los únicos que no mataron, ¿verdad? Pero los demás, todos pagaron el precio y todos fueron asesinados. Pudiéramos ver la carrera de Juan en estos tiempos como una carrera de un hombre que no fue exitoso, porque fue breve, excelente currículo de vida, wow, un resumen impactante. Pero ¿cuánto fue el trabajo? ¿Un año o un año y medio y lo matan? Según las expectativas del mundo actual, eso no es una carrera exitosa. Pero Jesús dijo, no hay nadie más grande que Él, porque Él cumplió lo que Dios le envió a hacer, preparar el camino para la llegada del Señor. Hoy en día, la verdad puede crear oposición. En este siglo la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y quien se levanta a defender las verdades de Dios va a recibir penalidades severas. Porque no nos podemos oponer a algunos criterios. Pero yo te pregunto a ti, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a defender las verdades de Dios? ¿Estás dispuesto a pararte en la brecha y llamar a lo malo no agradable a Dios? Punto. El ministerio de Juan fue corto.
con un excelente resumen, con un muy breve tiempo de labor. El éxito a la manera de Dios no tiene tiempo, no tiene longitud o parámetro humano. El éxito a la manera de Dios es cumplir su voluntad en tu vida. Demos nosotros pasos de fe. Sigamos adelante. Hay una nota interesante. Lo traigo como una nota. Sí, llamamos a Esteban el primer mártir de la era cristiana. Pero el primer seguidor de Cristo, que habló de Cristo y proclamó las verdades del Evangelio y murió por esas verdades, se llamó Juan el Bautista. No le quitemos los créditos a Esteban. No, yo no vine a dañarle el resumen a Esteban. No, vamos a llamarlo, sigue siendo el primer mártir después de la resurrección de Cristo. Pero antes de la muerte de Cristo ya había un mártir que había dado su vida por el Evangelio, Juan el Bautista, con un resumen muy amplio. La pregunta hoy es, que te hago, ¿con cuál propósito Dios quiere que nosotros conozcamos hoy mejor a Juan? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y es entender cuál es la posición vacante que hay hoy en día. Sí, es que Dios necesita muchos Juanes y muchas Juanas. Necesita gente que se atreva y esté disponible a proclamar la verdad del Evangelio. Que se atreva aquí, ahora, en este lugar y en cualquier tiempo. Y como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, a decir, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él. Dios necesita muchos Juanes y muchas Juanas que hagan lo mismo que hizo Juan el Bautista. ¿Qué hizo? Preparar el camino del Señor. Jesucristo vuelve. Él regresa. Y está llamando a los perdidos al arrepentimiento, a que entiendan que son pecadores, se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y ustedes, nosotros, todos juntos, somos como Juan. Tenemos que asumir nuestra función, nuestro puesto, nuestro legado. También somos precursores del Cristo que regresa pronto. Está abierto el puesto, pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Tú lo quieres? Tú también. Lo único que tienes es que aceptar. Dios te quiere usar a ti. Estás sembrando la semilla de la gracia del Evangelio del Señor Jesucristo donde quiera que tú vas. Las semillas se siembran a través del camino. Es a través del camino. Es a través de la vida cotidiana y la vida diaria. Hoy te pregunto a ti, ¿cuál es tu nombre? María, Felipe, Pepe, Génesis. ¿Ese es tu nombre? Porque si yo busco la Biblia, la palabra de Dios, me dice que tu verdadero nombre es que eres hijo de Dios. Pues haz lo que te toca. Te estamos invitando a hacer lo que te toca. Te pregunto, ¿y cuál es tu llamado? Hoy tenemos diferentes ministerios, diferentes funciones que podemos hacer, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Hoy lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a volver a repetir. El Señor nos dio un mandato, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero bajo el resumen moderno, bajo el resumen de nuestros tiempos, trayéndolo aquí al 2023, ¿verdad? ¿Somos todos predicadores? Pues tú me podrás decir, no, yo no me puedo parar a lo que los predicadores en cualquier iglesia o en cualquier sitio hacen. No, yo no puedo hacer eso. Somos todos evangelistas. Bueno, pero es que el evangelista, ¿verdad? Es también otro que se para y también otro que proclama. Somos todos maestros. Mira, la verdad es que mi nivel de entendimiento de la palabra, pues no necesariamente pues yo puedo ser maestro. Pero ¿dónde está tu resumen?
es que hay una plaza vacante. Dios está buscando Juanes, Juana, gente que esté disponible a proclamar la verdad donde quiera que se paren, a ministrar con gracia lo que por gracia recibieron. Y puede ser que por los estilos actuales y los currículos en los resúmenes tú digas, no, es que yo no cualifico para ese llamado. Pues yo te quiero decir a ti claramente en esta mañana, la Biblia dice que todos somos testigos, que todos somos embajadores, que todos somos sacerdotes porque somos hijos de Dios. Todos hemos sido redimidos. Con cada acto de tu vida, tú predicas la gracia redentora de Dios. Por eso te invito esta mañana, velemos con devoción que nuestros actos siempre reflejen la más alta expresión de la bondad y la misericordia de Dios. La pregunta hoy, la plaza está vacante. La pregunta hoy, ¿quieres el puesto? Sencillo. Estate bien atento a esto. Es sencillo. Si tu llamado no es estar en el púlpito predicando, ni tampoco es ser maestro de clases bíblicas, ni tampoco es estar en el ministerio de adoración. Hoy queremos que sepas, sin lugar a duda, que el requisito del puesto de la plaza que está abierta hoy dice, la labor que se te asigna es invitar. Tú sí puedes invitar a alguien que no conoce a Cristo a sentarse a tu lado en la silla que ocupas hoy. Hay sillas vacías. Invita a alguien a que esté contigo al lado la semana que viene. El puesto está vacante. La pregunta es, ¿tú quieres ocupar esa labor? Lo único que tienes que hacer es invitar. Porque el Espíritu Santo es el que se va a encargar del resto. Cuando tú lo hagas e invites, es que se va a cumplir la palabra de Hechos 2:46 que decía, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque me imagino que allá también tenían el mismo puesto que decían, ay, déjame invitar a alguien que no conoce a Cristo, a que venga a nuestra reunión, a que se siente y cene con nosotros, comparta. Y cuando vea esta explosión de alegría con la que nosotros vivimos y con la que nosotros exaltamos al Señor, porque es que nos sale de adentro de las entrañas, entonces podrá esa persona entender el valor de vivir en el reino. Dios te quiere usar a ti. ¿A quién vas a invitar? Permite que esa persona pueda vivir la alegría que tú llevas por dentro. El legado de Juan es claro. Nos dejó 6 razones, que ya las hablamos, para entender la deidad de Jesús. Él se pasaba todos sus días preparando el camino para la venida del Señor. Cristo vuelve pronto. Mi pregunta es, ¿cuántos Juanes hay aquí? ¿Cuántas Juanas hay aquí? ¿Cuántos de ustedes quieren participar en preparar el camino para la segunda llegada de Jesucristo? Pues la manera de preparar el camino es, comparte el evangelio con otros. Da por gracia lo que recibiste de gracia del Señor. Es todo lo que tenemos que hacer. Esa es la invitación de Dios para ti en esta mañana. La invitación está hecha. Y te lo digo como me gusta decir. Así lo quiere Dios. Anotémonos. ¿Alguien quiere llenar el resumen? ¿Alguien quiere ocupar el puesto? Oremos.
Señor, tu palabra está expuesta. Tu invitación es clara, Padre. Gracias por el legado de Juan. Señor, de verdad, cuando estuve mirando los detalles del legado de Juan, yo decía, wow, qué hombre maravilloso. Y tú estás llamándonos a nosotros a que hagamos la misma función de este hombre, que es que preparemos el camino del Señor para su segundo regreso. Señor, muchas veces escucho a mis hermanos, hermanas diciendo, ay, que Cristo venga ya. Señor, pero es que para que tú vengas nosotros tenemos que ponernos para nuestro número, tenemos que seguir preparando tu camino. La plataforma está diseñada, danos valentía, danos arrojo, danos coraje, Señor. El coraje de invitar a otro a que esté a nuestro lado en un culto y pueda recibir tu amor, tu gracia, tu paz, tu misericordia, tu consuelo, tus bienaventuranzas, y podamos ver el milagro más grande que existe, que es ver nueva vida transformada cuando te entregan el corazón a ti, Dios. Permítenos verlo, Señor. Queremos preparar el camino. Úsanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.